Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La integración del Poder Legislativo para el periodo 2022-2026 se mantienen al rojo vivo al estar rodeados de grandes controversias como la elección y aceptación del nuevo presidente y la Junta Directiva del Congreso Nacional, con las diferentes bancadas partidarias, acciones claves en los primeros días de gobierno. La Junta Directiva estará conformada por 17 personas. Además del presidente, habrá 6 vicepresidentes, 2 secretarios, 2 prosecretarios y 7 miembros alternos. Los diputados en su mayoría serán del Partido de Izquierda, Libertad y Refundación, con 50 miembros, Partido Nacional 44, Partido Liberal 22, del PSH 10, 1 el Partido Anticorrupción y 1 el Partido Demócrata Cristiana, quedando conformados 128 diputados en el Poder Legislativo. En ese contexto político, la medición de fuerzas para dirigir el Congreso Nacional es fundamental, porque el postulado a dirigir las tareas en la Cámara Legislativa liderará una cruzada para enrumbar al país. Aunque la inclinación de algunos miembros del Partido Libertad y Refundación es apoyar al designado electo Luis Redondo por el acuerdo político entre los partidos opositores Libre, Salvador de Honduras e Innovación y Unidad, otros exigen que el titular del Congreso surja del seno de dicha institución en correspondencia con los resultados de las elecciones generales. El acuerdo decía que este era válido si entre las bancadas del PSH y Libre sacaban más de 65 votos, pero Libre tiene 50 y PSH solo 10. Entonces, este convenio queda en papel y por tanto tenemos que buscar un compañero afín a nuestro pensamiento e ideologías, arguyó Edgardo Castro, diputado electo. La presidenta electa, Xiomara Castro, ha expresado a través de sus redes sociales su respaldo a Luis Redondo, de quien ha destacado que garantiza la lucha contra la corrupción para refundar Honduras. La analista político Olban Valladares reconoció que la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional debe ser escogida al calor de una sincera responsabilidad ciudadana, madurez política para llevar a consensos en beneficio del pueblo. El presidente del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, dio por sentado que el nuevo presidente sería el designado del acuerdo político porque cuenta con 70 votos a favor, contando con el apoyo del Partido Liberal, Nacional y Libre. Pero el panorama es distinto. Por lo anterior, un comunicado de la bancada del Partido Liberal de Honduras a través del Consejo Central Ejecutivo ofrecieron su apoyo al Partido Libertad y Refundación para que el nuevo presidente del Congreso Nacional sea de esa institución política. El Partido Liberal votará por un diputado del Libre para que presida el próximo Congreso Nacional. Así lo expresan las mayorías y nosotros somos demócratas, afirma el documento. El Partido Liberal ya ofreció los votos para lograr la mayoría simple que les permite aprobar las leyes secundarias y para conformar la nueva Junta Directiva lograrán concesiones mutuas, apuntó el analista y catedrático universitario Miguel Cálix, mientras que líderes del Partido Nacional aseguran que se mantienen con la mente abierta en la elección del nuevo titular del Poder Legislativo. Sin embargo, Luis Redondo ha publicado en su cuenta de Facebook la agenda legislativa, luego de asumir la presidencia del Congreso Nacional en enero de 2022. Entre los compromisos asumidos por Redondo, según el documento, es sobre la necesidad de refundar el Estado de Honduras e incluyen la construcción del Estado de Derecho socialista y democrático, que las decisiones que asuma como titular el próximo legislativo se aprobarán en la Junta Directiva. Igualmente se buscará aprobar una ley contra la impunidad y la corrupción, una comisión ciudadana anticorrupción que tendría plenos poderes de investigación y absoluta independencia y una ley especial para el ejercicio de la soberanía popular. Buenos días, gracias por estar con nosotros iniciando la semana en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy vamos a hablar sobre la conformación del nuevo Congreso Nacional y también lo que está ocurriendo previo a que asuma el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya el próximo 27 de enero. Don Efraín Díaz Arribia, buenos días, gracias por estar acá. Muchas gracias, Raúl.
Gracias por invitarme. Feliz año. Hoy hemos estado ya desde el año pasado. Y bueno, un saludo a su invitado que va a presentar, un buen amigo también. Gracias. Gracias. Don Carlos Orbín Montoya es presidente del Congreso Nacional, quien sabe mucho sobre esto de la conformación de los congresos. Don Carlos, buenos días. Gracias, Raúl. Feliz año. Gracias a Aníbal Díaz Arribillaga. Apellidos del sur, ¿va? Sí. Sureños. Sureño. Sí. Así es. Somos amigos de hace muchos años. Sí. No Mucho lo dudo, respeto. No lo dudo. Vale. Dos grandes de la política hondureña están conmigo esta mañana. Se ha generado, como siempre, como ocurre, decía yo la semana pasada, desde que Suazo Córdoba asumió el poder civil de manos de Policarpo Paz García, que los militares tenían el poder del Estado durante muchos años. De ahí vino la era democrática, la que mantenemos hasta hoy. Hubo un golpe de Estado en el 2009, lamentable, que tanto daño le dio al país. Pero ahora viene una nueva conformación del Congreso. Yo, a lo largo de que me ha tocado ejercer la profesión del periodismo, he visto tantas cosas que las puedo contar. Ambos que están aquí conmigo hoy, distinguidos invitados, don Efraín Díaz Arribillaga ha sido diputado en el Congreso Nacional, un excelente parlamentario, al igual que don Carlos Orbín Montoya, que logró ser presidente del Congreso. Me imagino yo aquí va a contar cuántos cabildeos tuvo que hacer para llegar a ser presidente del Congreso Nacional también. Bien, ¿qué piensa don Efraín? ¿Cómo se va a conformar este nuevo Congreso? Bueno, mire, yo en primer lugar quiero iniciar esta participación mía con un aspecto que a mí me parece es importante desde el punto de vista político. Yo creo que es fundamental fortalecer y consolidar la alianza política que logró llevar al poder a doña Xiomara Castro Sarmiento. Porque además de Libre, también está el partido de Salvador Nasralla y bueno, y también el PINU como otra fuerza política. Pero a la vez, la victoria que se tuvo, que fue contundente, fue no solamente el producto de esa conjunción de esas fuerzas, sino que de una realmente coalición popular de diferentes sectores políticos en el país, incluyendo sectores del Partido Liberal, independientes, indefinidos, jóvenes. O sea, que hay, digamos, en el país una nueva visión acerca de qué es lo que debería ser. Entonces yo considero que es importante entonces consolidar políticamente esa alianza en una coalición realmente con una perspectiva de un proceso a más a largo plazo. O sea que no estamos hablando solamente de los 4 años porque, mire, la situación del país, como va a ser entregada, es una situación calamitosa, con enormes problemas que se va a encontrar la siguiente administración y va a ser bastante difícil que puedan solucionarse en un periodo de 4 años. Entonces me parece fundamental, entonces, es la consolidación de esa alianza y eso tiene que ver, por supuesto, con el tema que estamos discutiendo sobre el tema del Congreso Nacional. Por supuesto que el Congreso Nacional es fundamental y claro, creo que hay ciertos compromisos que fueron adquiridos, de hecho, y para mí esos deberían de cumplirse como tal, ¿verdad? Pienso que así debe ser. Claro, la conformación de las fuerzas políticas que se da no le permite el Libre y el partido de Salvador Nasralla por sí solos constituir, digamos, la mayoría necesaria para la conformación de la Junta Directiva. Y de la elección del presidente del Congreso. Se necesitan de otras fuerzas políticas que de alguna manera u otra, pues entenderá, no estoy informado de eso, pero supongo que se están haciendo los cabildeos necesarios y conseguir los votos necesarios como para poder, digamos, elegir, digamos, a la persona que ha sido señalada, que es el diputado Luis Redondo, como presidente del Congreso Nacional y seguramente la integración de la Junta Directiva del Congreso. A mí me parece que es fundamental en esto
de que el Congreso esté en la línea de poder, digamos, tener una agenda legislativa que pueda ser impulsada y que sea necesario hacer para hacer posible muchas de las cosas que de alguna manera han sido propuestas por la ya electa presidenta Xiomara Castro y que por supuesto ha generado muchas expectativas en el país. Pues no podemos desconocer de que hay enormes expectativas sobre lo que debería de hacerse, porque después de 12 años de gobierno del Partido Nacional, prácticamente, digamos, el país entró en una ruta de desmejoramiento de todo punto de vista, empezando por el debilitamiento del Estado de Derecho, el estilo, digamos, de gobierno esencialmente centralizado, autoritario, que realmente generó en el país un ambiente de desconfianza, de falta de credibilidad y además unos señalamientos claros y actos de corrupción y de impunidad que realmente han perjudicado a la nación. Entonces estamos frente a la necesidad, desde mi punto de vista, no solamente de la reconstrucción del país, sino que también su transformación. Y me parece que el esfuerzo que hay que hacer ahora es por lo menos establecer las bases de esa transformación, porque no va a ser posible. Yo escucho a mucha gente pensar que doña Xiomara Castro va a tener como una varita mágica, ¿no? Y que por esa varita mágica va a resolver todos los problemas que en el país hay, ¿verdad? Y me parece que esa es una visión, desde mi punto de vista, no es equivocada, sino que las expectativas son grandes porque el país necesitaba un cambio, indudablemente, y ese cambio se dio. Y en ese cambio hay muchas cosas que hay que hacer, pero me parece que es necesario una agenda mínima de consensos básicos de desarrollo desde el punto de vista social, económico, político, ambiental, para poder realmente enfrentar los problemas que el país tiene. Y en eso debe estar inserta esa agenda legislativa, esa agenda parlamentaria que es necesario hacer para poder avanzar el programa de doña Xiomara. Entonces me parece que tiene que haber realmente una integración importante entre lo que es el Congreso Nacional y por supuesto lo que el Ejecutivo piensa hacer. Entonces creo que en la medida en que se pueda lograr una pluralidad en el Congreso de integración hasta donde es posible, y los que quieran hacerlo, porque muy probablemente no todos quieran hacerlo, pero me parece importante en este momento a lograr hacer eso. Esa es como una visión inicial que puedo tener sobre eso. Yo he insistido mucho en que me parece que es necesario constituir una coalición de fuerzas políticas y sociales que permitan al país realmente enrumbarse en un verdadero cambio, que no nos asistamos a oportunidades que el país tiene y que estas oportunidades sean perdidas, sino que por el contrario, que este paso que ya se ha dado actualmente, que me parece ha sido trascendental, el hecho del cambio de gobierno que se ha dado, decir un no al continuismo y establecer las posibilidades de un cambio, se pueda consolidar. Y creo que uno de los pasos importantes es precisamente consolidar esa alianza dentro del Congreso Nacional. Porque para mí, y con esto termino, sería un error de parte, diga en este caso del Libre, pensar que solamente por Libre mismo fue posible esa victoria, ¿verdad? Y por lo tanto, desde mi punto de vista, tienen que tomar en cuenta los demás sectores. Si empezamos a tener ciertas fracturas desde el inicio, me parece que no es saludable. Y entonces, cómo consolidar esa unidad me parece que es fundamental hacia un proyecto político de más largo alcance. Esa es mi visión, ¿verdad? Porque si el país ha de transformarse es precisamente a través de la conjunción de una serie de fuerzas políticas que son de carácter progresista, reformista, que quieren verdaderamente un cambio a la nación, es la necesidad de la coalición, ¿verdad? Y eso quedó demostrado ahí.
en esa elección. O sea, no solamente ganó Libre, sino que también el concurso del partido de Salvador Nasralla, pero también el concurso de otras fuerzas políticas realmente, digamos, en el país. Gracias. Está Aristides Mejía, a quien saludo. Buenos días, Aristides. Buenos días, Raúl. Buenos días. Ay, Carlos, ¿cómo está la cosa? ¿Qué tal está? No, hombre, no es nada grave. ¿Cómo va a ser la conformación del Congreso? Se va a integrar proporcionalmente a los resultados electorales. A mí me parece que la primera función es integrarse. El Congreso demanda a la patria un comportamiento patriótico, no partidario, no sectario, no oportunista, no corrupto. Esa es la demanda que hay de la nación. Un Congreso beligerante, tienen un trabajo descomunal. Le decía Díaz Arribillaga, hay 170 decretos que no han sido publicados. Una serie de leyes de secretos anticonstitucionales de la administración pública. Tienen ese problema de las sedes, tienen ese problema del Código Penal. Entonces a mí me parece que el Partido Nacional y el Partido Liberal tienen que levantar una imagen como pasó cuando me tocó a mí. El Partido Nacional se volvió colaboracionista en las cosas importantes con el gobierno de Ascona. Acaba de decir Roberto Ramón Castillo que el Partido Nacional debe presentar también su propuesta para quién dirige el Congreso. Eso es independiente de una posición más bien hacia el exterior. Internamente, para mí, deben integrarse proporcionalmente a los resultados. Si hay un compromiso político, los compromisos políticos son sagrados. Se hacen en función de una gobernanza óptima o de una gobernanza segura de sus acciones. ¿Cómo logró ser presidente del Congreso? Entonces yo hice una alianza con el Partido Nacional porque no tenía mayoría. Espéreme. Repítame eso y márquenlo. ¿Cómo llegó a ser presidente del Congreso? Hicimos una alianza con el Partido Nacional porque el Partido Liberal llegó dividido. Habían 17 diputados de OMA que no me acompañaban. Entonces no teníamos mayoría. Y para que Ascona tuviera una gobernanza, se hizo necesario hacer una... Y el Partido Nacional no nos exigió gran cosa. Lo único que hicimos fue integrar la Corte con personas honestas, a tal grado que la Corte del señor Jiménez Castro ha sido una de las mejores no superadas hasta la fecha, siendo un señor nacionalista, pero un señor honorable. Es que el país no es un tesoro que lo agarre el que gana y se lo lleva. El pueblo vota para una gobernanza digna, justa, transparente, honesta y eficiente. Entonces, de eso se trata. A mí me parece que la bancada de Libre va a total apoyo. Se tiene que integrar 7 miembros de los 15 que hay, proporcionalmente, 5 del Partido Nacional y 2 del Partido Liberal. En la Alianza de Libre, desde luego, entra un presidente redondo y seguramente algún otro funcionario que haya integrado el grupo por el Pino. ¿Cuántos de Libre estarían en la Junta Directiva? Fuera del presidente, 7. Es que el presidente, si usted dice que es redondo, no es de Libre. No es, por eso, 7, 5 nacionalistas y 2 liberales. Pero eso es para trabajar, eso no tiene ninguna fuerza. Es el Pleno el que decide las cosas. Entonces la gente cree que el presidente es dueño del Congreso. No, señor, es un director de debate que administra el Congreso. Disculpe, don Carlos, pero usted ayer era un dictador. Y la mayoría de presidentes del Congreso y la mayoría de los presidentes... Esa es la imagen que ustedes los periodistas me dan a los poderes del Estado. La mayoría de presidentes del Congreso hacían gobernado. Si es la Asamblea la que te puede quitar con pero una no le dan moción. la palabra a nadie. ¿Ah? No le dan la palabra. Ahora, en mi tiempo no existía eso. Entonces hay que reformar el reglamento interno. Los proyectos de decreto deben entrar en la misma orden de día que entran, tienen que discutirse en las comisiones de dictamen y en el Pleno, organizarlos. No es el presidente que esconde los proyectos o los engaveta. Eso no es parlamento. Esas son picardías. Pero un parlamento serio tiene un orden de precedencia de todas las mociones y proyectos que se discuten, exceptuando lo que es de urgencia.
Así es que a mí me parece que en ese camino vamos. Ahora, un Congreso, como dijo Díaz Arribilleja, con el ánimo de ayudar a desarrollar todas las deficiencias que ha dejado 12 años de administración nacionalista en todo sentido, tiene que ser proactivo, propositivo. ¿Cómo va el Partido Nacional a ir a una nueva elección si no ayuda a luchar contra la corrupción dejada? ¿Cómo va a crecer el Partido Liberal si no tiene una actitud positiva y creativa? ¿Cómo van a ir al público a decirle nosotros somos alternativa si no se comportaron honestamente en el Congreso? ¿Qué es lo que le ha pasado al Partido Liberal con esos diputados bisagra en los 12 años de la dictadura? Que han deteriorado al partido por su comportamiento particular, ajeno a los mandatos estatutarios del liberalismo. Entonces, para mí no hay problema. Redondo es el designado por un acuerdo político que debe respetar. El Partido Liberal y el Partido Nacional deben sumarse a una tarea urgente para que el Congreso dicte las pautas del cambio necesario en el país. No puede haber un Congreso dictador. Eso solo se da. ¿Sabe cuánto es el presupuesto del Congreso usted? ¿Tiene idea? Dele. No tiene idea, ¿ah? Como 1.000 millones, ¿será? 1.500 millones. Se supone que eran 1.000. 1.500 millones. Y no hace mucho eran 500. Aprobado, por favor. No hace mucho eran 500. Entonces han hecho una borrachera del dinero, de la gran deuda de Honduras, del gran déficit fiscal, del gran endeudamiento masivo. 1.500 millones presupuestados. No puede ser. Tienen que reducirse a lo funcional, igual que las otras instituciones. Si queremos, ¿sabes cuánto le debemos al ENE? 12.000 millones. Que el ENE le debe a los térmicos. ¿Cómo vamos a licitar más energía si no pagamos? Y si no suprimos más energía, ¿cómo va a funcionar la generación de empleo y el desarrollo económico? Entonces estamos en una situación, como dijo Díaz Arribilleja, de crisis tremenda, profunda, de un desgaste institucional y de un manejo abusivo del Estado. El Congreso es vital para eso, mi querido amigo. No lo dudo. Y para eso hay que tener unidad. Por lo tanto, no se trata de que el presidente es el dueño de la pelota y va a hacer lo que quiere, no. Reformen el reglamento, pongan orden, cambien esa directiva completa cada 2 años, manejen la administración pública con participación con su experiencia, ¿usted sugiere que eso debe hacerse? De eso debe hacerse. Debe hacerse. Y luego lo que le dije antes, Raúl. Pero hay que hacer una reforma. Decir, si los demás miembros de la Junta Directiva tienen 2 años, pero hay una disposición constitucional que le da 4 años al presidente del Congreso. Pero eso, si él renuncia, además, si hay un pacto de caballeros y yo voy a estar 2 años, a los 2 años yo renuncio y le elijan una nueva. Bueno. Es decir, es cuestión de las necesidades políticas de la gente. Bueno, en Costa Rica los presidentes del Congreso se turnan y cada uno solo funge por 1 año. Y luego sigue otro y otro. Eso evita de que el presidente del Congreso se utilice el Congreso como un trampolín para ir a la presidencia. Ahora, yo creo que lo importante de lo que está ocurriendo y que va a ocurrir en las próximas 2 semanas, porque estas 2 semanas van a ser en la política muy calientes. De este viernes al otro es la elección. Así es, va a haber la revelación de quiénes van al gobierno, el Congreso. Lo del Congreso puede requerir de alianzas. En fin, bueno, va a haber una situación de conciliábulos y negociaciones muy fuertes. Yo quiero hacer un recordatorio. Cuando se eligió el Congreso de 2013, estando el Partido Nacional a la cabeza del Ejecutivo, Libre había ganado 39 diputados. Vino el Partido Nacional con un botín de guerra y empezó a comprar diputados. El primero que le compraron fue uno a Libre. Fue uno a Libre. El primero, Coto, ¿se acuerda? Salió al público. Tío, se fue de Honduras. Lo que ha pasado y tuvo Libre que expulsar como a 9, se quedaron con 30.
Lo que ha pasado no solo es un fenómeno en el Partido Liberal, es un fenómeno de que el Partido Nacional compró a los diputados en repetidas ocasiones. Y hay juicios pendientes ahí de esa compra de diputados que no los han sacado porque el poder político ha influido para que esos expedientes estén dormidos. Lo que ocurrió luego es que Libre emitió una resolución fuerte de que iba a expulsar a todo aquel que se plegara en la votación con el Partido Nacional, cosa que debimos haber hecho en el Partido Liberal. Ahí estoy de acuerdo. ¿Usted era Libre? Ahí estoy de acuerdo. En ese momento estaba en la directiva de Libre. ¿Y usted era? Liberal. Liberal. Estábamos al revés. Y ahora estamos al revés. Entonces... ¿Se fija, don Efraín? Sí, es que somos primos. Claro, con por Libre, favor. con los de Libre somos Por primos. favor, eso no es delito. Sí. Buscar derroteros para que el país cambie. Bueno, sí, acuérdese que Churchill cambió 2 veces de partido y Churchill dijo, prefiero ser fiel, Churchill, sí. Prefiero ser fiel a mis ideas que a un partido, que ser fiel a un partido es renunciar a mis ideas. Y aquí todos han cambiado. Mel cambió hacia Libre, Calleja cambió de Pino hacia Partido Nacional. No, yo no. Hay un montón. Raúl se ha mantenido. No. Bueno, pero dicho esto, volviendo al tema de lo del Congreso, yo creo que lo que no debe hacer el Partido Libre es empezar a sobornar a diputados, porque siempre lo que se ha dado es que hay ofrecimientos, que de cargos, que antes lo que se hacía, te vamos a dar consulados, te vamos a dar esto, a tus parientes, a esto, te vamos a dar puestos en el Ejecutivo. Eso es lo que siempre se hizo. Claro, el Partido Nacional lo llevó al extremo de ir con la bolsa del dinero y entregar dinero. Eso nunca se había visto de esa manera en el gobierno. Cuéntenos qué pasó el 17. Entonces, lo que nosotros pensamos es, uno, hay una promesa política que ha hecho el coordinador del partido y la presidenta electa a Narrala. Está bien que ellos quieran cumplir con esa promesa, eso dice muy bien de ellos, es decir, las promesas en política, se dice irónicamente que las promesas solo comprometen a aquellos que le creen a las promesas. Pero si un político cumple con sus promesas, da buena imagen de que va a cumplir otros pactos y otros acuerdos. Así que el hecho de que ellos quieran hacer un esfuerzo para que quede redondo como presidente del Congreso, está bien. No obstante, los diputados, y aquí lo puede decir mejor ellos dos que han sido diputados, son independientes y tomarán su última decisión en base a una correlación de fuerzas, en base a los arreglos internos. Yo, por ejemplo, entiendo que no hay unanimidad ni en el Partido de El Salvador ni en el Partido de Libre sobre esa decisión. Y la decisión pasa por un montón de factores. El Partido Liberal ha asumido ya una posición y esa posición es interpretar el mandato del pueblo. El mandato del pueblo es que Libre asuma la responsabilidad de su gobierno y cumpla con lo que le ha ofrecido a la nación. Y no queremos ser obstáculo para eso, no queremos que por una decisión mezquina de querer imponer un candidato, porque hubo un ofrecimiento del Partido Nacional, porque tenemos los votos con el Partido Nacional para poner a presidente del Congreso, ya hubo un ofrecimiento, así de manera discreta, se dijo, les damos los votos para que sea un liberal el que preside el Congreso. Pero hemos descartado eso. El presidente del partido, Gianni Rosenthal, ha dicho, no, nosotros vamos a dejar que sea Libre el que escoja el candidato del Congreso, el presidente del Congreso, y nosotros vamos a apoyar esa posición. ¿Por qué? Porque ahorita de lo que se trata es de ayudarle a Honduras, al país. Claro. El país queda destruido, más destruido de lo que imaginamos. Como las finanzas no son lo que han dicho en los últimos años, no es solamente que tenemos más de 16,000 millones de deuda y todos los problemas de la corrupción, es que las instituciones han sido saqueadas, han sido renovados contratos que no deberían de haber sido renovados, se han amarrado compromisos, se han robado objetos, hasta cuadros,
hasta mobiliario se están robando en este momento, están destruyendo papeles. Entonces, el estado en que va a ser entregada la cosa pública es totalmente calamitoso. Y para eso se requiere que todos los partidos que fuimos de oposición, porque hay que recordar que el Partido Liberal es un partido de oposición, no es un partido que estuvo en la campaña a favor del Partido Nacional, estuvo en la oposición. Es decir, si nosotros sumamos los votos de Libre y todos los componentes de ese voto, que bien ha mencionado Díaz Arribillaga, más lo del Partido Liberal, son 2 millones de ciudadanos que votaron contra el Partido Nacional. Y esos 2 millones lo que quieren es un cambio. Y un cambio de era, si es posible. ¿Qué es un cambio de era? Un cambio en la modalidad con que se gobierna, un cambio cultural, un cambio en la política, un cambio que deje marcado un determinado momento de la historia y que podamos recordar en el futuro como que se cambió el curso hacia otro modelo, hacia otro país. Eso es un cambio de lo que la gente quiere. Don Efraín. Yo pienso, para concluir, de que nosotros no debemos en consecuencia ser obstáculo para ese cambio ni introducir un elemento de discordia o de confrontación al apoyar un candidato que no sea aquel que sea de las mayorías, y por eso creemos que lo idóneo es que sea de Libre. Bueno, de Libre, no Redondo. Lo idóneo es que sea de Libre. Es que mire, porque, yo discrepo de esa posición porque precisamente no se trata de Libre, es una alianza la que ganó. Así es. O sea, no confundamos las cosas, porque esa posición que don Aristides estaba planteando ahorita no es correcta, desde mi punto de vista. Solo permítame, Aristides, entonces para ti, yo quiero ¿quién debe ser el presidente? Abrí la toma, pero el presidente del Congreso, ¿de dónde, qué partido debe ser? Es que lo idóneo es que Libre asuma toda la responsabilidad del gobierno, porque el partido de Salvador, El Salvador es muy frágil, ese es un partido frágil y es un partido que les va a dar problemas. Entonces no es lo mismo que un candidato venga con el respaldo y la responsabilidad de una institución fuerte. Para vos, ¿quién debe dirigir el Congreso? Para mí, en mi opinión personal, debería de ser de Libre. Don Efraín. Es que mire, yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista, sencillamente porque no me parece que es correcto. O sea, si uno ve qué es lo que sucedió, fue el producto de una alianza, y en eso no se puede excluir a don Salvador Narrala porque él contribuyó importante con su partido, igual que otras fuerzas, y además sectores de reforma dentro del Partido Liberal. No el partido como está dirigido actualmente, sino que hay un movimiento interno también dentro del Partido Liberal para cambiar la conducción y la dirección del Partido Liberal. Y además, la posibilidad de una alianza con el Partido Nacional sería prácticamente el punto final del Partido Liberal. Pues me alegra que sea así, porque ha habido sectores dentro del Partido Liberal que han sido colaboracionistas con los 12 años de los gobiernos nacionalistas. Entonces, mire, yo pienso, tú has dicho algo que es importante, un cambio de era. Muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero el cambio de era para mí tiene que estar en función de decirle un no a la política tradicional, ¿verdad?, que ha existido en Honduras, de pactos entre partidos, entre personas, y no bajo principios y programas, que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Puedo recordarle, digamos, a don Carlos Montoya de que cuando él fue electo presidente, fue un pacto dentro del Partido Nacional y el Partido Liberal. Nosotros, dentro de la democracia cristiana, con Alfredo Landaverde en ese momento nos abstuvimos de votar, precisamente por eso, porque habían incumplido los acuerdos que se habían, establecido, en la Fuerza Aérea en 1985, el 20 de mayo de 1985, mediante el cual se superó la crisis que esos dos partidos crearon, ¿verdad? Entonces digo, y yo no lo digo como crítica, lo que yo quiero decir es precisamente algo que Carlos dijo, de que tiene que ser un Congreso plural, de consensos, sin sectarismos, ¿verdad?, pero que está enmarcado en un proyecto político que está en ciernes. Y para mí eso es lo que hay que salvar, eso es lo que hay que fortalecer. No solamente es el tema de Libre, sino que es el tema de una alianza amplia
que va más allá de Libre y del Partido de Salvador. Eso lo quiero dejar claramente aquí, porque si no, vamos a caer en el mismo problema de antes. Y yo, al contrario a lo que se diga, la política también es de principios y de ética. Lo que hemos tenido en Honduras, precisamente los problemas con la política en Honduras, es la falta de ética política, la falta de principios fundamentales basados en un programa. Y si Libre y la Alianza, que yo trato de buscar que son cosas que se unen, ¿verdad? No crear rupturas. Solo vamos a dejar a Redondo nada más del Partido de Salvador. No lo veo yo que eso sea correcto. O sea, tiene que ser la integración de las fuerzas que están dispuestas a apoyar el programa que ganó en las elecciones de noviembre. Para y mí, las que no también, Díaz, y las que no. El Congreso debe ser pluralista, no es una pandilla de acuerdos. No, estoy de acuerdo contigo, pero nunca ha sido así, Carlos, nunca ha sido así el Congreso. El Congreso ha sido... Pero el Congreso es independiente también, los pero acuerdos no están por eso. Quiero preguntarle a usted. Pero es independiente en otras cosas. Antes que quiero aclarar ese término. Le quiero preguntar a usted lo siguiente. Un poder independiente. Dígame, don Carlos, don Efraín dice que Redondo debe ser el presidente del Congreso. Sí. El señor Aristide Mejía dice que uno de Libre debe ser presidente del Congreso. ¿Y usted pero qué dice? casi está haciendo lo mismo porque el Libre va a proponer a Redondo. Punto. No hay conflicto. Es lógico Ahora, que es así. Tengo que aclarar algo. Él me dijo que yo era dictador. Díaz Arrevillaga, usted fue diputado conmigo. Sí. ¿Se sintió marginal en ese Congreso usted? Bueno, debo decir, Carlos... Ya lo dijo todo. Ya dijo todo. Oílo, pero le daban la palabra. Deja de manipular. Y yo en la confianza que le tengo le daban la palabra. Es que yo tengo historia ¿Usted le permitía hablar? No, yo no, debo decir algo. Esa sonrisa lo dijo todo. El hombre decía que no lo dejan hablar al hombre. No, mire, el problema es que yo creo que yo viví en 2 periodos como diputado, durante el periodo de Bugirón y con Carlos, ¿verdad? Lo que pasa es que en ese tiempo el reglamento interno y ahora la ley orgánica le da poderes discrecionales al presidente del Congreso Nacional. Estaba dando a entender. Yo en la confianza y bromeando claro, con don Carlos dije de que era un dictador. Puedo decir que con Carlos tuvo más amplitud, en mi caso, que la que teníamos, digamos, en el primer periodo, porque era un momento en que había una fuerte oposición. Bueno, de parte mía, en aquel entonces era un solo diputado, no siempre Carlos estuvo de acuerdo conmigo tampoco. Pero tenía amplia participación. Claro, pero no me pasaban nada tampoco, ¿verdad? Entonces, la mayoría del plenario estaba marginado. No es el presidente del Congreso el que pasa. Lo tenían marginado. Lo dejaban hablar, pero... Tito, la mayoría es la que manda, hombre, es un parlamento. Sí. No es un ejecutivo. Sí. Si él hace una propuesta, yo me acuerdo de Edmond Bográn, que en paz descanse, presentó una propuesta de una lucha frontal contra la contra. No pasó. Lo llamé, la reformamos y pasó. Es decir, es el Parlamento el que está actuando. Claro. No es que yo diga, a Tito no, a este sí. No es así. Bueno, eso es lo que hay que cambiar en realidad. Y eso requiere consenso. Corríjanme algo. Yo he visto que es un error también eso de ese montón de diputados, ese montón de fotos. Antes los partidos hacían un listado. Aquí es un relajo eso. Por eso impugnaciones ponen las elecciones en duda, cuando antes, y le dijo Mel Zelaya a Pepe Lobo, no haga eso. Yo me acuerdo. Un montón de diputados, yo en el Congreso voy a proponer, y ni les dan la palabra, hombre. No, y una cosa es proponer y otra cosa. Es que ni y les muchas veces no saben si hay presupuesto o no hay presupuesto. Ahí no andamos uno que le voy a decir a Carlos lo que me decía don Edmond. Cáncer. Mire. Ay, ¿con qué billete? Si aquel que estaba abandonado hospital no tenía ni equipo. Le voy a decir a Carlos lo que don Edmond Bográn me decía. ¿Verdad? Debo decir que yo hice una muy cercanía con don Edmond Bográn en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que me decía Edmond? No, todas las iniciativas que tengo tienen que ser aprobadas por el jefe de bancada del Partido Liberal.
Pero no funciona en todos los parlamentos. Bueno, pero lo que quiero Eso decir... es normal. No Lo es que pasa normal es que ustedes porque... no tenían grupo ¿Y parlamentario. cómo ibas a cabildear entonces? Él decidía solito porque... Solito y quería manejar el Congreso. No. Lo que pasa es que hay asuntos que son de interés del país. Correcto. ¿Verdad? Y los asuntos que planteábamos tenían que ver con los intereses de la nación, con la soberanía de la nación, con una política equivocada exterior implantada, digamos, en toda la década de los 80, que causó enormes daños al país. Toda una política de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, detenciones ilegales que se negaban a aceptar que existían. Sí. ¿Verdad? Entonces estoy hablando de hechos históricos, no estoy diciendo nada que no es cierto. Por eso es que el país ha estado como estado y nunca ha podido cambiar. Entonces yo digo que esta es la gran oportunidad para que Honduras pueda cambiar. Y ojalá, si Carlos está dentro del proceso de transición, que ojalá que entiendan bien que el país hay que cambiar un poco el chip de todo esto hacia una verdadera democracia, ¿verdad? Entonces yo digo, los esquemas del pasado hay que romperlos, hay que dejarlos atrás. El pueblo votó en contra del pasado, en contra del continuismo y votó a favor de un cambio. Y ese cambio es el que tenemos que construir. Sí. Pero Efraín, estoy totalmente de acuerdo, todos estamos de acuerdo que yo he hablado de la necesidad de una nueva era de verdad, es decir, eso significa no solo de manera simbólica, no solo porque la primera vez que hay una presidenta mujer o la primera vez que no gobierna el bipartidismo o la primera vez que gobierna un partido de izquierda, no es eso lo que marca un cambio de era. Un cambio de era es algo que puedes recordar en el transcurso de los años venideros, como que realmente las cosas cambiaron, no solo en los espíritus, sino materialmente, en las leyes, en la cultura política. Eso es un cambio de era. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo aquí? Estamos de acuerdo que el Congreso sea un Congreso de verdad integrado, de verdad independiente, que no sea una jauría que se pone de acuerdo para respaldar un presidente corrupto como acaba de pasar, donde le aprobaban todas las leyes de secretos y de impunidad y todo lo que quisiera. Incluso le aprobaron leyes para que el presidente pudiera armar y desarmar la estructura del Ejecutivo como se le antojara, de crear ministerios, deshacer ministerios, fusionar. La ley de reforma a la administración pública. Todo eso es porque ellos, en el grupo nacionalista, estaban montando una dictadura poco a poco. Y eso requiere de una desconstrucción, porque ellos habían construido una especie de dictadura. Una dictadura corrupta. Y esa desconstrucción requiere del concurso de todas las bancadas democráticas, del Partido Liberal, del Partido Libre, del Partido de Salvador Narrala fundamentalmente. Pero dentro de las reglas democráticas está que el Congreso es independiente, son los diputados los que van a elegir. No puede alguien desde un partido o desde el Ejecutivo decir, este va a ser el presidente del Congreso. Vamos despacio. Solo voy a terminar mi exposición. No se puede decir desde el Ejecutivo, estoy de acuerdo, y lo dije desde el principio, existe un compromiso. Lo que debe hacer, y está haciendo tanto Xiomara como Mel Zelaya y los demás, es buscar que se cumpla ese compromiso mediante la persuasión. Muy bien. No quiere decir que es una obligatoriedad. Tampoco estoy hablando mal del candidato que tienen, es un buen candidato, pero estoy hablando de qué es lo que desde el Partido Liberal nosotros vemos. Nosotros no vemos al Partido de Salvador como un partido estable ni sólido. Y lo que queremos es que detrás de que vaya de candidato del gobierno haya una posición sólida. Que es una posición interesada la tuya, está diciendo no tengo ningún interés. Yo quiero aclarar, no hay independencia de poderes. Yo estoy fuera de poder. Óigame, en cuanto al funcionamiento de los poderes del Estado, que hay una confusión fuerte.
Mire, decía Spinoza que el hombre nace como una tabla rasa y que su proceso de socialización lo va conformando. El diputado no sale de la nada. El diputado sale vinculado a una ideología, a un partido, a una institución. ¿A una comunidad? Sí, a una comunidad. Entonces, si bien es cierto, tiene independencia en su actuación, pero no es una independencia absoluta. Es una independencia ligada a los principios y programas que el partido dio para que él saliera electo. No es que yo voy al Congreso, como decía una diputada liberal que ya no está, que decía, yo soy liberal porque soy independiente y entonces tengo derecho a venderme aquí en el Congreso. Así es. No puede ser. No, es decir, por eso hay la bancada en la hablando Mire, que la independencia de poderes es de poderes, claro, y que deben de ser acuerdo, coordinables, que deben ser complementarios. Así dice la Constitución. Claro, así es. Ahora, el diputado obedece a su partido que lo eligió, porque su partido es la institución que canaliza el voto popular a nivel municipal, a nivel nacional. Para eso son representantes del pueblo a través de ¿quién? De sus partidos políticos. Es decir, sí, pero tienen un compromiso con la gente que los eligió. Pero no es a través político. del partido político. No con el partido político. En todos lados es Esta es la diferencia. No. Su primer compromiso No. es con el pueblo que No, los eso eligió. es muy etéreo. No Eso con el no partido funciona. político. Eso es etéreo. En todos lados Eso hay es- bancadas y posición de No, partidos. estoy de acuerdo que sí. No. Pero Usted cuando mire, él estuvo en Alemania. Y en Alemania, ¿cómo es el voto de diputados? Son 2 votos. Un voto para un diputado de tu circunscripción por cualquier tema. Así es. Sí, Y pero porque otro es voto bicameral, de Ariste, partido. es bicameral Hay en otro Alemania. voto de Correcto, partido. en todos lados Porque del es, mundo. es donde el individuo dice, yo quiero que mi partido implemente este programa. Bueno, es. te voy a dar Ahora, un ejemplo, te voy a y dar un, está te Alemania. te voy a Usted dar, ha sido no, embajador no, en el- pero es porque es un sistema bicameral y hay dos instancias, que es el Bundestag y después lo otro que representa a los estados No, federales. pero dime cuál es la independencia de un diputado. No, la No tiene que independencia, hacerle la caso a su indepe- partido. Mire, la independencia de los diputados es que su primer compromiso tiene que ser con la nación y con el pueblo que los eligió. Obvio, para eso está el Pero eso se partido. supone que también el partido lo El partido son dice. instituciones No, del dígame Estado, una no cosa, es una dígame empresa una privada. cosa. La agenda legislativa que doña Xiomara quiere que se impulse es la base del acuerdo de la alianza que ganó o no. De acuerdo. Bueno, entonces ese es el compromiso de la alianza política que ganó las elecciones. Correcto. Y esa es la que tenemos que impulsar desde el acuerdo. Congreso Nacional. Por eso, pero te Eso es lo que yo preguntando entiendo, la independencia compañero. del diputado. ¿Verdad? ¿Dónde está? El diputado se obedece a una institución, dígase Riviera. Esa institución tiene principios, tiene objetivos Sí. y su programa al pueblo y el canal de la representatividad. Mire, al Carlos, Congreso. le voy a decir- Ahora, le a voy mí a me decir- eligieron diputado los liberales y allá en el Congreso voy a ser comunista o voy a ser No. reaccionario, le voy a decir cuál es la conservador. razón. No Le voy puedo a hacer decir eso. cuál es la razón. Hay un error de apreciación en lo que dice No. Efraín. No, es decir, el hecho de que un diputado se deba a su partido no quiere decir que está contra la patria o contra el país. Porque el partido no estoy propone diciendo eso. cosas, Pero su sí visión sucede- con respecto a la Óigame, nación. Correcto, óigame, debe ser Aristides, patriótico. Aristides Porque si Mejía. no pierde membresía. Le voy a decir a usted, le voy a decir lo que los diputados me decían a mí en mis términos cuando yo presentaba ciertas iniciativas. Por ejemplo, el tema de los desaparecidos. Voy a plantearles eso. Eso no es un tema de interés nacional. Totalmente. Bueno, entonces, pero había una posición oficial de negar eso, de que existía eso. ¿Y sabe qué me decían los diputados? Yo estoy de acuerdo con usted, Ahí hay derecho pero a si discrepar. yo lo apoyo a usted, entonces me cortan la cabeza Cuando dentro es del algo- partido. Sí, y pero eso no es democracia, es que no eso le estamos coarta la libertad Eso es al lo que diputado. queremos Efraín, no cambiar y estamos eso fue en hablando- tiempo de Bujirón. No estamos Bueno, hablando tiempo. ni de cosas ¿Quién se ilícitas. enfrentó a Álvarez Martínez? Mire, No, ni yo, de que cosas me ilícitas. persiguió. No estamos hablando quería de... Pero tú votaste por él. No, por Álvarez Martínez. No. A ustedes lo eligieron a Álvarez Martínez. Votó- Álvarez él votó- Y el Martínez único que se opuso lo a eligió eso fui Suazo yo. Córdoba. Fui yo. Porque El vos único. solo eras un voto. No importa, pero era una posición que había Cuando que sos asumir en gobierno un tenés momento una determinado. expectativa de Mire, mucha responsabilidad. yo No, creo- no es lo mire, mismo. yo creo- Ahí en Brasil hay Tenemos un que cambiar diputado las cosas. indigenista
que todo pide a favor de los indios y siempre sale reelecto. Solo es uno. Sabe que no va a pasar. No pero tiene que consultar, no tiene que consultar. Demagogia pretendiendo la perfección en la imperfección de los actos de los seres humanos. Eso no puede ser. Eso es demagogia. ¿Usted votó por Álvarez Martínez? No, señor. ¿Y don Efraín estaba haciendo demagogia? No, es que cuando eligieron a Álvarez Martínez... Es que mira, Raúl, aquí hay puntos de vista diferentes. Fue Lazo Córdoba, pero tú eras diputado. Aquí hay puntos de vista diferentes. ¿Te acordás que me persiguieron, me expulsaron del partido, me declararon con lugar a formación de causa? ¿No te acordás de todo eso? No, sí, yo estoy de acuerdo, pero ¿contra eso quién vino, estaba peleando yo? Pero eso vino, contra el poder, Carlos, que era Álvarez Martínez y Suazo. Me expulsaron del Partido Liberal, me sacaron de la directiva del Congreso y me declararon con lugar a formación de causa. Imagínate una persecución total. Yo tenía que dormir en casas distintas porque tenía miedo que me mandaran a matar. Ajá. Claro. Pero eso no quiere decir que si viene una posición de partido correcta, no debe actuar. Cuando la posición es correcta. No, mire, es que Efraín, yo creo que no se puede ilustrar algo si se hace un ejemplo extremista. El ejemplo que has dado es correcto. Si yo hubiera sido miembro de ese parlamento y el partido me dice desconocer esa violación a los derechos humanos, tengo el derecho a desobedecer, porque en ninguna institución política ni ninguna institución militar está obligado a obedecer algo que es ilegal o algo que va contra la moral o algo que va contra la verdad. Pero ¿cuándo hablaron? Entonces, todos aprobaron. No, todos aprobaron. Te voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo que Mel... No tenía les voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo que Mel introdujo, y tal vez se acuerda Montoya, introdujo una moción para expulsar a la contrarrevolución de Honduras. También. Él fue un diputado solitario, en contra de todos. Gautama, cuando fue diputado, propuso un montón de cosas que iban en contra de la posición de la bancada, solo porque actuaba conforme a su conciencia. Bueno, en esos casos estamos de acuerdo. Bueno, pero si hay una línea de si hay una posición de partido en torno a un problema, vaya, por ejemplo, viene la mayoría actual y dice, vamos a cambiar la Constitución para imprimirle un carácter socialista a este proceso. Aquí me dice el empresario don Eduardo, se hizo programa de historia y evitaron decir si es correcto que Salvador Narrala ponga un presidente del Congreso. Tienen miedo de decir que es incorrecto. Una pausa y continuamos. No es cierto eso. ¿Por qué va a ser incorrecto? Más de la entrevista con Raúl Valladares. Estamos en camino hacia un registro vehicular más actualizado. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Este lunes, Daniel Ortega iniciará su cuarto periodo de gobierno consecutivo en Nicaragua, bajo la sombra de la ilegitimidad en su administración y con un país herido por la crisis económica y social, la migración masiva, el exilio, los presos políticos y el aislamiento internacional. Si llega a terminar este nuevo periodo en enero de 2027, Ortega habría acumulado 26 años como presidente en 5 periodos, en lo que lo convierte en la persona que más tiempo ha gobernado Nicaragua en toda su historia, superando incluso a Anastasio Somoza García, quien permaneció en el poder durante 20 años y estableció una dictadura familiar. También Ortega sería por mucho en el jefe de Estado con más años consecutivos en el poder de América Latina. Daniel Ortega llega a este cuarto periodo consecutivo a través de unas elecciones que tanto la oposición nicaragüense como la Organización de Estados Americanos y más de 40 países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, consideran ilegítimas por la forma en que se realizaron. En noviembre, el Consejo Supremo llamó a los 4.6 millones de nicaragüenses a votar para elegir al nuevo presidente, vicepresidente y 90 diputados de la Asamblea Nacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró este proceso como de las peores elecciones posibles por la falta de competitividad con que se realizaron. Ortega, quien se presentó como candidato llevando de fórmula por segunda vez a su esposa Rosario
Rosario Murillo, encarceló en la víspera a 7 posibles candidatos de la oposición y eliminó a 3 partidos políticos opositores. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, yo recuerdo cuando el gobierno de Ricardo Maduro Lloves, don Ricardo Maduro, primero le había ofrecido, él quería poner a Luis Cosenza de presidente del Congreso. Correcto. Pues a Carranza. No, se la había ofrecido a Jorge Carranza. Esta historia ahora la voy a contar porque como periodista yo las cosas políticas no las cuento. Don Ricardo Maduro le había ofrecido a Jorge Carranza, pero él quería a Luis Cosenza. Los diputados no aceptaron a Luis Cosenza, De ahí don Ricardo dijo que Hernández Alcerro, tampoco lo aceptaron. Y tampoco entonces don Ricardo ya no le quiso dar a Carranza. Él ya había presentado al señor Pepe Lobo como ministro de Seguridad y a los diputados. Y de ahí lo quitó de ministro de Seguridad y lo puso de presidente del Congreso. Esas cosas pasan. Hoy... Ahora, contestándole al empresario, todo diputado tiene derecho a ser directivo del Congreso. Está diciendo que es irracional. ¿Qué es lo que dijo? Que es improcedente. No, que estamos en contra de que la propuesta de Narrala. No estamos en contra. No, él dijo que esto no era correcto. Sí, que no era correcto. No, él no sabe, hombre. No. Cualquier diputado tiene derecho a aspirar a los cargos que el Congreso elige. Y son los votos y la correlación de fuerzas del Congreso la que va a decidir en última instancia. Claro. Está bien que pero estos empresarios creen que es lo mismo la política que los negocios. Yo estoy de acuerdo que la correlación de fuerzas tiene que determinar, pero tiene esa correlación de fuerzas que apoye... Tiene que ser justa. ¿Verdad? Es ser justa, pero sobre todo se comprometa a impulsar la agenda legislativa que se quiere que se impulse en estos próximos 4 años. Tiene que ser correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí lo que está de por medio son los intereses del país. Claro. Si queremos derogar la sede, bueno, ahí tiene que haber un acuerdo de que hay que derogar lo de las sedes. Me parece que es fundamental los cambios que tú decías en la administración pública que hicieron en el 2014, que le dio los poderes discrecionales a Juan Orlando. Eso hay que modificarlo. El ejemplo fue cuando hicimos el convenio. El Partido Nacional se portó en tiempo de Ascona de apoyo total a la gestión de Ascona. Era un momento crisis en Centroamérica. ¿Y qué pasó? Que el siguiente periodo lo ganó Calleja. Entonces, si este Partido Nacional quiere levantar imagen y el Partido Liberal levantar imagen, tiene que ser propositivos, creativos y solidarios en las buenas cosas para el país. Claro. Eso es un cambio que creo que no solo es necesario, sino que viene, porque en realidad y le voy a decir algo, el golpe que ha recibido... Usted, Valladares y todos conocemos a Mel Zelaya. Es un político dedicado 24 horas, sí. No hay cosa que no podamos acceder a él, y es una ventaja que la presidenta de Honduras sea su esposa, porque va a tener como consejero a un expresidente y líder de su partido. Entonces me parece que estamos en un momento, Tito, en que hay que hablar con el gobierno para hacer las proposiciones necesarias. Díaz Arribillaga es un hombre de experiencia total, lo conozco hace 40 años. En la democracia cristiana. ¿Todavía son demócratas cristianas? Bueno, sigue siendo, pero no oficialmente. No oficialmente. Y me expulsaron, por cierto. La experiencia hay que hablar con el presidente Zelaya, hay que hablar con la presidenta electa. De esa expulsión se regocija, ¿verdad? Porque esos que lo expulsaron debieron haber sido los expulsados. Sí. Entonces porque desvirtuaron la ideología. Hay que hablar. El Partido Liberal debe de ponerse al día como partido moderno y todos los partidos para hacer propuestas, hombre. Mire, ¿Cómo va a conseguir Redondo los 65 votos? Bueno, tiene 20 y pico de los liberales y 40 de libres. No, es que yo no lo veo así. Yo creo que y 10 de Narrala, todo dependerá de estos días donde se van a dar las negociaciones últimas, los acuerdos,
la persuasión, por eso es que yo llamo a que eso sea en base a cuestiones programáticas, no a ofrecimientos, porque el ofrecimiento viene siendo otra forma de sobornar. Quizás no se ha pensado indudablemente en dar dinero, no creo que Libre esté en esa... Pero no desconozcas que hay premios también. En esa idea, pero yo creo que esto, si queremos cambiar de era, como lo dije anteriormente, queremos cambiar de política en Honduras y tomar la lección que ha recibido el Partido Nacional por haber llevado la corrupción al extremo. Si se te ofrece un cargo a ti, ¿cómo lo vas a interpretar? Entonces, se te ofrece un cargo a ti como dirigente liberal. ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Como soborno o como un reconocimiento personal a tu capacidad y a tu partido? Yo no soy diputado. No, precisamente. Pero digo, bueno, el Partido Liberal tiene derecho a participar en el gobierno. Aquí hay un hombre como Tito Mejía, ha sido ministro, ha sido... Es que eso no es un soborno. Si el planteamiento del gobierno... Eso es participación. Si el planteamiento del gobierno es que estamos en una transición, hay que hacer una integración de todas las fuerzas de oposición, yo lo veo muy bien. Voy a aprovechar. Problema. Usted, Tito, lo veo abogado, bueno para el gobierno y bueno para los partidos. Abogado, lo que dice don Carlos Montoya, si lo llaman a integrar el gobierno, ¿usted va a integrar el gobierno? ¿Sí o no? Pues yo pienso que sí, porque no hay nada que contradiga mi manera de pensar. Ya aceptó Tito. No, mi manera de pensar. Tito. Así como los pasos que está dando el actual... No sos agente de Melba. Mira, los pasos que está dando el actual dirigencia del Libre... ¿Y Efraín? Son todos pasos con los que yo concuerdo. Es decir, está estableciendo con mucha moderación políticas de cambio reformista, está mandando señales buenas al empresariado, mandó un equipo de gente de pensamiento liberal, o sea, pensamiento proempresarial, todos los que estaban ahí, hasta Rebeca. Conservadores son. Sí, Rebeca, Hugo Noé Pino, Héctor Zelaya, Barquero. El otro día les dije todos esos son personas que son pro-empresa. Yo les dije, ahora, el pueblo hondureño están mandando señales sobre política internacional. Es correcto. Están mandando señales sobre política internacional. Empresa privada que no ha dicho ni pío en este gobierno. Y están haciendo todos los pasos que yo creo que son los pasos correctos. ¿Y usted aceptaría integrar el gobierno, doña Xiomara? Mire, yo estoy comprometido con el proceso de la alianza política, porque creo de que la victoria de doña Xiomara Castro Sarmiento es un mensaje que el pueblo hondureño habló la necesidad de un cambio. Yo coincido, digamos, con la propuesta en muchos aspectos, no en todas, pero sí, entonces digo, uno se puede comprometer si está dispuesto a que eso se cumpla. Si la gente que ganó, doña Xiomara, cree que yo puedo ser alguien que puede ayudar, lo debo hacer en función de los intereses de mi país. Eso sí quiero ponerlo primero. O sea, primero están los intereses de Honduras y después vienen los demás intereses. Efraín, ¿verdad? Si uno le da un cargo y no está de acuerdo, renuncia. Sí, estoy de acuerdo. Voy ahora con don Carlos Montoya, aunque Carlos Ortiz Montoya siempre está en la lista de Mel Zelaya. Siempre. Sí, porque es el papá político de Mel. Él es el papá político de Mel. Todo el tiempo está en la lista de Mel. Ese ya nació político. No, es que todo el mundo tiene un padre político. Como dice Franco. ¿Quién es el suyo? Carlos Flores. No. Mi padre político. Mi padre, no, es que mi padre, yo siempre fui reinista. Yo siempre fui con Carlos Roberto Reina. Con ellos me inicié. No, y su papá fue un líder sindical. Y mi papá no fue líder sindical, fue maestro de los líderes sindicales. Con la OIT. Con la OIT. Sí, cuando entonces, le ofreció Suazo en la constituyente del Ministerio de Trabajo, me mandó a mí a hablar con él. Sí, mi papá fue ministro de Trabajo, porque él había tenido una carrera en la OIT de 25 años. Era de La Paz. Y antes había sido el profesor de Derecho Sindical para los líderes sindicales. Y era paseño. Entonces, bueno, lo que yo quiero decir. Solo déjeme terminar la pregunta. Como dice la canción acá de Franco de Vita, ¿y usted de qué va? De lo que quiera Melo. Pero ¿es el padre político de Melo o no? Siempre está ¿Es en la el padre lista político de Melo o no? Yo soy una pieza de una maquinaria. Es el papá político de eso. El timón está en manos
de Xiomara Castro. Claro. Y así tiene que ser, tiene que ser además. Donde él me pida, yo voy. Yo tengo capacidad para desempeñar puestos públicos con transparencia. Después de 50 años de ser dirigente político y de haber hecho de todo, nadie me dice ladrón, ni nadie me dice que tengo mansiones, ni que soy asociado a empresas oscuras, ni que entro en negocios de maletín. Nadie me dice eso. Entonces tengo una hoja limpia. Pero si no puedo desempeñarlo a esta edad, voy a andar mintiendo yo. Si me dicen, maneje ese avión, por favor, nos vamos a estrellar. Hay cosas que van zapatero a su zapato. Hay áreas que usted puede manejar. Y Tito es un ejemplo. Tito es un muchacho joven. Tito fue designado vicepresidente. Sí, vicepresidente. Fue ministro de Seguridad. De Defensa. De Defensa. Presidente del Tribunal Electoral y embajador. Entonces, alguien le dice a Tito, ladrón. Espérese, todos puestos se los dio Mel Zelaya. Claro, claro que sí. Salvo el de embajador me lo dio Reina. Todos puestos los dio Mel Zelaya. Y el de embajador me lo dio Reina. Entonces, nadie le dice a Tito ni a Dillegas, estos son pícaros. Estos son agentes del banco tal. Nadie o son dice agentes nada. de esta oligarquía. Hombre, aquí en Honduras hay gente buena de todos los partidos con quien hacer un cambio estructural de este país. Gente manos limpias, ¿va? Mire, respondiendo a su pregunta nuevamente, mire, independientemente de si uno está o no está, lo que yo quisiera ver es realmente un cambio en el país y que el gobierno de doña Xiomara Castro pueda establecer o cimentar las bases de un país diferente, ¿verdad? En contra de años de atraso, de subdesarrollo, de dependencia y que el país pueda ir en otra dirección. Eso. Pero tú eres economista, danos líneas económicas que hay que hacer. Además de la transparencia y de la honestidad, que lo damos por hecho. ¿Cómo levantamos la economía de este país? Bueno, yo sostengo una tesis que es mía personal, pero que creo que es fundamental. Yo creo que se habla mucho del tema macroeconómico, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que la reforma fundamental que el gobierno de doña Xiomara tiene que hacer es una reforma de la microeconomía. De acuerdo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el apoyo a la pequeña y mediana empresa, que es la mayoría del sector privado, no un grupo privilegiado del sector privado, que más bien lo que ha sido es un sector parásito. Y tenemos ejemplo de eso. Naciones que con tu tesis hayan prosperado. Bueno, me parece a mí que, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el ejemplo de Alemania, de Austria, de Italia, donde la pequeña... Han sido imperios, han tenido mucha capacidad económica interna. Interna ¿por qué? Porque son las empresas, son el sector que genera ingresos y genera empleo, y lo que tú quieres generar ahorita son oportunidades de empleo. ¿Y el modelo coreano cómo lo ves? Usted, Tito, pero hay un modelo coreano. El modelo coreano agarró a la gran empresa y formó 15 grupos que se desarrollaron en una velocidad increíble, claro que con el apoyo norteamericano de la categoría. Pero ya era un país industrializado. No tanto. Y se industrializó más. Yo creo que nosotros todo país... Entonces, porque les digo esto, porque he oído tantas versiones y la aterrizada es la que yo quiero saber. Miren, todo país, y sobre todo en la situación que va a quedar Honduras, tiene que establecer o afincar su desarrollo en base a lo que sabe hacer. Eso es lo primero. Somos un país agrícola. Correcto. Forestal. Y forestal un poco, porque se ha disminuido bastante. Y somos un país que recibe remesas, básicamente, digamos, de 3 grandes rubros. Sí. Entonces, y luego está el sector de la maquila. Nosotros tenemos la oportunidad de tratar de favorecer las exportaciones agrícolas. Ese sería un todo rubro. Lo que producimos lo vendemos. Y tratar, no hay excedentes agrícolas. ¿Sabías eso? Está lo del café, ¿verdad? Está lo del todo banano, el café que producimos se vende, todo el banano, todo el aceite, todos los camarones, toda la langosta, todo eso se vende. Hay que apoyar primero para mí el problema es productividad, el sector agroexportador. Segundo, ahorita está ocurriendo en el mundo un desacoplamiento entre China y Estados Unidos que ha dado lugar a que un montón de empresas se están viniendo para Occidente.
Costa Rica es un país que ha ido captando una gran parte de las empresas. Considerando la dimensión pequeña de Costa Rica, proporcionalmente Costa Rica es el país que más ha captado inversiones provenientes de China en este momento en el mundo. ¿Por qué? Porque han creado las condiciones para eso. Nosotros tenemos un poco de condiciones ya instaladas, que en parte se deben al gobierno de ustedes. Cuando se hicieron las zonas libres en el norte, cuando se trató de desarrollar la zona portuaria y todas las carreteras que luego se pavimentaron cuando Callejas, pero los préstamos los aprobaron ustedes en el gobierno de Ascona. Fue una visión de desarrollo de esa zona, que es donde está la mayor parte de las maquilas. Si nosotros complementamos eso con condiciones de bajar costos, de dar seguridad a la inversión, de tener la formación, la formación, solo quiero terminar la idea, la formación de la mano de obra, y este es el tercero y última parte del plan. Si nosotros trabajamos eso, podemos atraer esas inversiones y hacer crecer la economía. Pero todo esto debe ir acompañado de una inversión fuerte en educación y en formación. Porque Honduras está trazado con respecto a su no incorporación al mundo virtual que viene, en el sentido de que el modelo económico mundial va a sufrir fuertes transformaciones en los próximos 15 años. Pero es que hay 2 o 3 Honduras. Entonces, tenemos que ir formando gente para la nueva era tecnológica que viene. Por eso yo creo que esos son los puntos que le podrían dar un impulso quiero que volvamos a la economía. Para que me digan. Obtendrá los 65 votos Luis Redondo para ser presidente. De no ser electo, hay otras opciones para el cargo. Y sí, hay otros que se andan moviendo para buscar el puesto de Redondo, de presidente del Congreso. Todavía no es que Redondo es el propuesto por doña Xiomara Aimel Zelaya. Eso sí, en Narrala no cambia el ingeniero. Dijo que cuando el líder supremo, yo se lo pasé el viernes, Mel Zelaya, llame todos los diputados de Libre, todos tienen que seguir la orden del líder supremo, a quien Narrala acusó hasta de asesino. Así es la política, ¿va? También no dejemos de recordar eso decía Narrala. Y de que si no votan van a ser del lado oscuro. Sí, y que si no votan, así es Narrala. Tampoco olvidemos eso, ¿verdad? Sí, pero mire, Raúl, aquí se exagera tremendamente las posiciones de Narrala. No, pero aquí hay infinidad. Con le voy a decir una cosa. Solo le voy a decir algo. No necesita exageración. Pero oiga, seamos claros. Aquí hay políticos cuya conducta es reprochable. ¿Sabe qué dije yo anoche? En cualquier sentido, antes que usted me no tiene nada que ver con lo de Narrala. ¿Sabe qué dije esa noche? No, Narrala no debió decir eso. Y yo le he ayudado a Narrala. O sea, me cae bien Narrala. Pero el día que dijo que Mel era un asesino, yo dije, Salvador, no debes decir eso. No, porque esas son cosas que no deben de decirse, pero por eso Raúl, por eso yo digo que no necesita exageración. Pero mire, no estamos exagerando nada. No, a mí me parece que ha estado en el deporte y de repente en la política y se suelta, dice lo que quiere sin medir las consecuencias. Y es un aprendizaje, pues, no tiene la cultura de nosotros, es un presentador político. La cultura política, ¿verdad? Porque cultura sí tiene, ¿verdad? Pero yo no sé si cuántos libros leerá, pero independientemente, alguien culto no dice esas palabras. Algún culto y excéntrico puede decirlo. Solo el viejito del Uruguay dijo, es más dura que el choco, dijo. Pero no dijo. Pero lo dijo. Bueno, pero mira. En conclusión, ¿quién debe ser para el bien del país el presidente del Congreso? Mire, cualquiera. Primero, don Efraín, que tenía la palabra. Mire, yo lo que pienso es de que, como dije al inicio de esta presentación, yo creo que una prioridad tiene que ser la consolidación y el fortalecimiento de la alianza política que ganó las elecciones en noviembre del año pasado. Esa propuesta es la que hay que consolidar. Si el paso de la propuesta, ¿no? Porque es una propuesta,
de un compromiso, como hay compromisos en la política, pues, ¿verdad? De don Luis Redondo, pues creo que esa es la decisión que habrá que tomar si logran el consenso necesario dentro, al interior de Libre, al interior del Partido de Salvador y las otras fuerzas que necesiten los votos necesarios para poder, digamos, tomar esa decisión. Ese es mi punto de vista. Me parece que sería saludable. Yo estoy de acuerdo con él, pero algo más. Tienen que buscar la mejor actitud de todo el Congreso frente a una junta directiva, participando. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. A mí me enriqueció mi junta directiva Martel, por ejemplo, que fue secretario. Pero Martel el nacionalista. El nacionalista. Hay que aclarar. Sí. Y hablaba con los líderes de la bancada en cada caso, en cada cosa. Entonces, si el Congreso es realmente amplio, consultativo, buscando acuerdos, eso es lo mejor para Honduras. Claro. Pero yo estoy de acuerdo con Efraín. El partido de gobierno tiene que consolidar con el Partido Liberal una bancada mayoritaria que le permita Mira, Raúl, gobernar. ahí ese es el punto, el que ha tocado él. Lo que tú tienes que explicarnos es que estás, digamos, cerca de la actual dirigencia del Partido Liberal. ¿Qué es lo que el Partido Liberal quiere? Bueno, ¿qué es lo que ustedes plantean? Porque para mí no ha quedado absolutamente claro qué es lo que ustedes quieren. A eso voy y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a explicar. Miren, porque no es un la partido elección de un presidente del Congreso con los poderes que actualmente tiene, no estamos hablando de una eventualidad todavía de que reformen ese reglamento, pero actualmente tiene poderes y puede convertirse, como el anterior, en una especie de autócrata dentro del Congreso, que no da ni siquiera la palabra, que conforma las comisiones a su antojo, que hace sesiones de noche para pasar leyes que no son bien vistas ante la mayoría. Entonces, ese es el poder que actualmente tiene un presidente del Congreso. Si ese poder significa que nosotros debemos de escoger una persona que haga buen uso de ese poder y que tenga compromisos fuertes que lo retengan para que no tome decisiones propias a espaldas de los demás. Entonces yo pienso que es importante y aquí la posición de Libre, que del Partido Liberal con respecto a Libre. Nosotros creemos que en el transcurso de los 4 años el Partido Libre no va a tener siempre la mayoría, porque no la tiene de hecho ni con los votos de Salvador. Por lo tanto va a necesitar votos del Partido Liberal, que no debería de Libre de ir a buscar en el Partido Nacional, porque el Partido Nacional para mí está proscrito por el pueblo. El Partido Nacional llegó a tal extremo a este país, es un partido que la gente no quiere que haya trato. Un buen punto que acaba de decir él. Yo voy a explicar ese sacó punto. 1.200.000. Sacó 1.200.000 y tienen 44 diputados. Pero preferentemente el Partido Libre debe tratar de hacer aprobar todo ese montón de leyes para implementar su proyecto de gobierno, para desconstruir la dictadura que habían hecho estos, apoyándose en el Partido Liberal, para lo cual va a necesitar los votos del Partido Liberal. Entonces, eso significa que debe de llegar a acuerdos con el Partido Liberal. Y esos acuerdos pueden ser en torno, en primer lugar, a quién va a presidir el Congreso. Porque lo que yo estoy diciendo es que es preferible, no digo entonces que no están de acuerdo con Redondo, que se debe de descartar a Redondo, no estoy diciendo que debe descartar, digo que es preferible, y eso es lo que se puede dar el día de la elección, que si por ejemplo el libro, póngase póngase hipotéticamente que Redondo no tiene ni los votos todos de su partido, ni tiene los de Libre todos, porque yo entiendo que no todos los de Libre le han manifestado su adhesión. Póngase que surja otro candidato, que puede ser Hugo Noé Pino o Cálix, por ejemplo, con 20 o 30 votos de Libre. ¿Qué debe hacer el Partido Liberal? Inmediatamente tiene que analizar
si es que Redondo no tiene liderazgo suficiente para reunir los votos. Entonces, esas son divididos en dos grupos. No hay dos grupos. Sí. No hay dos grupos. Hay un grupo de Zelaya que no marcha con los diputados que han venido religiendo. Zelaya solo le queda un diputado, creo que uno nada más, que es Critza. De ahí los demás ya están alineados con el Central Ejecutivo. No, sí, que no quiere decir que no estén con el Central Ejecutivo. No, los demás están con el Central Ejecutivo. Se obedecen al Central Ejecutivo, pero su líder es nosotros tuvimos una reunión donde yo estuve con los diputados, y eso lo hicimos el año pasado, a finales, donde los diputados tuvieron una gran discusión sobre cuál iba a ser nuestra posición, y nuestra posición quedó reflejada en un documento donde dijimos que íbamos a apoyarla a Libre para que el Libre haga una buena gobernanza. Entonces nosotros en ese documento inclusive explicamos que renunciábamos a proponer un candidato del Partido Liberal para que fuera el presidente del Congreso, cosa que no ha hecho el Partido Nacional. El Partido Nacional está tratando de proponer uno de ellos. Entonces yo creo que la posición nuestra ha sido bastante clara. Ahora, si se presenta una situación como la que he descrito, donde no se ha logrado convencer a los diputados todos de ese bando para que voten por tiempo, ¿tu conclusión cuál es? Bueno, yo creo que tenemos que esperar los días que vienen para ver cómo prosiguen esas negociaciones. Sus conclusiones, gracias por estar aquí esta mañana. Mire, mi posición sigue siendo que hay que fortalecer la alianza, que fue la que ganó en noviembre del año pasado. Y eso pasa por ese acuerdo por el Congreso Nacional. Eso requiere también el acuerdo con otras fuerzas políticas. Esa fuerza política, si es el Partido Liberal, también tiene que comprometerse. No es el problema de una persona, sino de un programa de cambio del país. Si el Partido Liberal está dispuesto a eso, pues será parte de ese consenso y de esa alianza que vamos a tener. Pero no es el tema solamente de Redondo. No es lo que está en juego ahí. Es todo un comportamiento. Es todo un comportamiento y es un cambio del país. Así es que eso es lo que yo entiendo, Raúl. ¿Me entiende? Esa es mi posición. Porque yo no estoy aquí porque es Redondo. Si hay un compromiso, pues hay que cumplirlo, ¿verdad? Porque bueno, hubo una contribución y se quiere reconocer o no de Narrala al triunfo de Libre, que no fue el único. Debo decir también, liberales insatisfechos con la candidatura. La mayoría de gente. Pero va a tener gente en el gobierno. Fue a votar. Va a tener gente en el gobierno. Fue a votar mucha gente del Partido Liberal por doña Xiomara. Muchísimo. También, 400,000. Por eso yo quiero reconocer, pero esos liberales no quieren ese comportamiento, quieren un comportamiento diferente del Partido Liberal. Solidario. Volver a la verdadera identidad del Partido Liberal. Eso es lo que quieren. Haciendo. Bueno, espero que tú estés de ese lado. Por eso estamos apoyando. Que tú estés de ese lado. Por eso estamos apoyando, y lo dijimos claro en el comunicado, que sea Libre el que determine quién va a dirigir el Congreso. Gracias, don Efraín. Gracias. Sus conclusiones para cerrar el programa. Yo creo que el Partido Liberal tiene una división interna fuerte. Los diputados que han venido usufructuando ese cargo en los últimos 12 años, que es con los que cuenta el Partido Nacional para ver si pueden en un momento tener mayoría. Quebrar el proyecto. Quebrarlo. Y el resto, pero no se dio porque ya de liberales que son por primera vez que están con el mandato de reconstruir su partido de acuerdo a su posición ideológica, histórica y doctrinaria. Entonces me parece que Redondo va a ser el presidente del Congreso. La recomendación es que lo integren, hombre. Que lo integren proporcionalmente para que participen todos los sectores. Porque los directivos son canales de interacción, llamémosle, entre la bancada y la dirección del Congreso, entre las pretensiones de una bancada de toda naturaleza y la acción del Congreso. Entonces, eso debería ser integrarse, ¿verdad? Tienen que reformar el reglamento interno y volver a un Congreso más democrático. ¿Usted mantiene lo que propuso hoy de que el presidente del Congreso debe estar solo por 2 años y de ahí poder cambiarlo? Poder cambiarlo. Eso me parece saludable. Antes así era.
ahí vino un dedazo de doña Irma Costefortí en la comisión de dictamen de la Constitución. Es una buena solución esa. Girón decía que fue un error de secretario. A mí me favoreció, pero la acción fue... Pero bueno, aparte de eso, me parece que además de eso hay que revisar un poco, porque ahora es una ley orgánica del Congreso Nacional, ya no es un reglamento. Entonces hay que democratizar el Congreso. Estoy de acuerdo en eso. Y por eso se requiere posiciones de consenso, ¿verdad? Estoy de acuerdo totalmente. Y el país necesita un Congreso de esa naturaleza, es decir, si no el país no avanza, Tito. Ya no solamente es el tema de Redondo como tal. De la economía pasa por sanear la ENE. Claro. No hay energía para vivir. Porque no la deuda mucho que menos tenemos para el desarrollo. Claro. Bueno, le agradezco a los tres, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares y que tengan una muy buena semana. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias.